sincera, valiente y una escritora. Hola amigos, bienvenidos al Check-in Suba y charlemos aquí en B1501, transmitiendo desde el centro del volcán. Hoy sube con nosotros una mujer de letras y de una vida extraordinaria, una narradora que ha sabido contar con valentía lo que muchas veces se calla y vivir con la misma autenticidad con la que escribe. Ella es María Jimena Santander Velasco. Bienvenida, María Jimena. Gracias, Luis Ernesto. Pastusa de nacimiento, hija de dos familias hermosas, tradicionales, una familia que la formó con mucho amor, con mucho ejemplo. Autora de novelas que no solo cuentan historias, sino las dignifican. En todo lo que dice y hace hay una claridad que nace de observarlo todo, incluso cuando parece distraída. Es lectora devota, es mamá amorosa y consentidora, es de convicciones y camina con ellas desde el colegio La Enseñanza y las franciscanas. Vive y disfruta lo sagrado y profundo como lo terrenal, los diferentes espacios, personas y momentos que ha presentado la vida. Una Coca-Cola chispeante y helada, trabajar velando por la salud de la comunidad, la compañía de Lupita, los barrios de la niñez y ser parte de su dirigencia unos años después. Va también siempre con la premisa de que los años por venir siempre serán felices. Bienvenida, Jimenita, a este espacio de cariño, un espacio para compartir. Gracias, Luis Ernesto, y gracias por esas palabras tan generosas. Mil gracias. Bueno, entramos en materia. Jimenita, ¿cómo haces tu check-in interno? ¿Cómo te habitas y hablas en tu interior? Sabes que hay que partir de la autoestima, ¿no? O sea, cuando uno tiene diferentes etapas de la vida en las que le cuesta hacer mucho ese check-in interior y uno siente muchas dudas, muchas inseguridades frente a lo que tienes que enfrentar. Incluso llegas a dudar de tus capacidades, de ti mismo, de cómo te ven, te llenas de temores, de inseguridades. Y son etapas importantes de vivir porque definitivamente te enseñan a apreciar también lo bueno. Y a partir de todas esas dificultades que uno va viviendo en diferentes etapas de la vida, con el transcurso del tiempo, florece lo que uno es en realidad. Entonces, yo siempre hago mi check-in interno honrando mi vida, Sí. honrando mi vida, feliz de que estoy presente en este mundo y con la certeza absoluta de que mientras yo esté presente, tengo que darme a mí misma y a partir de ese darme a mí misma, dar a los demás. Pienso que es muy importante relacionarte, pero relacionarte a partir de lo que tú realmente eres, no de lo que quieres que vean de ti, porque entonces ahí tú estás deformando tu realidad. Es a partir de lo que tú eres, de la transparencia que tú puedes mostrar a los demás, es como mejor puedes demostrarle el afecto. Y así hago yo mi check-in, siempre tratando de ser honesta conmigo, honesta con los demás, y de ser feliz y aportar felicidad. Muy bien. Oiga, Jimenita, ¿cuándo se dio cuenta de que era una escritora en potencia? ¿Cuándo te diste que no era un gusto, sino una vocación? Bueno, yo creo que eso lo descubrió Luis Santander, mi papá. Yo desde muy niña escribía poesía, muy niña, pero te digo que de 4 años, porque mi abuelita me enseñó a leer y a escribir a los 3 años, porque las dos vivíamos solitas. Entonces ella me enseñó a escribir y yo a los 4 ya garrapateaba. Por ahí Javier Esparza, el papá de Lucía, de tu amiga, Sí. pues tiene un poema mío escrito a los 4 años. El único que tiene y él lo conserva, no me lo ha dado. Ajá. Bueno, desgraciadamente un tío, que no te voy a decir cuál, llegó y le dijo a mi abuelita. Todo se puede decir. No, eso no te voy a decir cuál. Dijo a mi abuelita, eso es una copia de Gabriela Mistral.
qué copia, imagínate, ojalá hubiera sido una copia de Gabriela Mistral. Pero yo lo oí y nunca más volví a escribir poesía, nunca más, en esa etapa de la vida. Pero yo sí era muy imaginativa y le escribía cartas a las profesoras, firmadas por mi mamá biológica, pues que no estaba además, que yo no conocía, pero yo las firmaba y se las llevaba. Yo era de una invención pues sin límites. Cuando empecé a vivir con Luis Santander y Alicia, con mis padres, mi papá, ese hombre tan inteligente, él captó la capacidad mía. Y cuando íbamos a la hacienda de vacaciones, me decía, a ver, María Jimena, describe el perro, describe el paisaje, describe esto. Y él notó que yo era muy, muy buena para escribir, pues para la edad que tenía en ese momento. En el colegio siempre fui la que redactaba todas las tareas, pues de todo el mundo. Les escribía las cartas a los novios. Tengo una amiga que falleció, a quien quiero mucho, y cada vez que yo la veía me acordaba, le decía, ¿te acuerdas que yo le escribía las cartas a tu marido? Yo le escribía las cartas a los novios de mis compañeras. Bueno, salí del colegio, en la universidad me fue muy bien en esa parte. Pero no había llegado el momento como de enfrentar la tarea de escribir, no había tenido como el espacio para hacerlo. Sí. O sea, uno la vida lo va envolviendo en una cantidad de circunstancias que a veces no te aportan tanto como sí te aporta estos espacios de soledad, porque escribir es una acción totalmente solitaria, sí, pero es lindo después compartirla, ¿no? Como en el año 2010 dije, bueno, no es una autobiografía, pero dije, voy a escribir mi novela partiendo de la realidad, de lo que fue mi vida, pero como novela, porque sí, también hay cosas de ficción. Y fue ahí cuando empecé a dar a conocer lo que yo hacía, que me di cuenta, pues que lo hacía relativamente bien. Y que a las personas les gustaba, a mis amigos les gustaba, porque yo les decía, por favor, no vayan a filtrar que, ay, Jimenita, que qué lindo, y después es horrible y me hacen quedar mal. Claro, porque imagínate, bien queridos, diciéndome a mí qué divino lo que había escrito y después no. Entonces, tuve un buen filtro con la gente nuestra, con la gente de Pasto que es tan adorada, pues tuve un buen filtro. Y después hice un curso con la Escuela de Escritores de Madrid, y entonces escribí mi segunda novela, ya con mucho más conocimiento de lo que es la narración. Entonces creo que me quedó desde el punto de vista, digamos, literario, mucho mejor escrita que la primera. Y ahora estoy haciendo una maestría en escritura creativa, pero es más como un ejercicio académico, digamos, como para no desactualizarme, porque, pero nadie no te enseñan a escribir, pues ya. ¿Y esa tercera novela cómo va? Esa tercera novela, estoy haciendo una cosa que se llama escaleta, ¿no? Que es como armando la estructura de la novela, es como una casa, cuando tú haces cimientos y montas los planos y tal, bueno, tal cual. Estoy pensando, pues las dos novelas han tenido que ver con la mujer, esta tercera yo pienso que también, o sea, porque esa ha sido como mi línea. Entonces, mi interés con esta novela es descongelar a las mujeres, liberarlas a través de la historia de varias mujeres, de los temores, de la sociedad, del qué dirán, de una cantidad de paradigmas que tenemos, que nos llenan la cabeza de telarañas y al fin de cuentas no nos lleva a nada. Sí. Nos lleva a postrarnos y a ser infelices. Entonces, ya uno ha recorrido unos caminos pues gigantes, de amores, de desamores, de frustraciones, de cosas lindas, de cosas feas, ya estás como decantado, ¿no? Ya ha salido como lo malo y lo bueno de ti. El camino es la felicidad, el camino solamente es la felicidad y ¿sabes qué? Y la independencia, porque uno tiene que aprender a vivir dentro de la libertad. Dentro de la libertad, que es lo que uno siempre, yo creo que tú y yo siempre hemos buscado. Sí, claro. Entonces uno tiene que vivir dentro de la libertad. Yo oigo muchas historias de mujeres, muchas, y estoy como compendiando para hacer una novela bien chévere. ¿Y vamos a sufrir también como sufrimos con esa última novela? Con Zuli, claro, es que hay que meterle sufrimiento. La vida es así, ¿no? Pero Zuli hizo Morder Almohada, ¿no? Zuli hizo Morder Almohada, pero fíjate el final. Es que siempre tenemos que, por cualquiera, o sea, la novela puede terminar abierta, esta terminó cerrada, ¿no? Sí. En el sentido de que, pues, Zuli se reivindicó, hizo su mundo y demostró que todo lo que había vivido la fortalecía. Puede la novela terminar abierta, cerrada, eso lo voy a dejar ahí en incógnita para que cuando la lean ya se puedan hacer una mejor idea. Pero creo que va a ser una novela bastante interesante porque estoy recogiendo historias no solamente de gente de Pasto, oyendo, porque uno también imaginando otras cosas, partiendo también de lo que todos hemos vivido.
y analizar un poco más profundamente las sociedades que rodean a las mujeres, el tipo de sociedad que nos rodea. ¿Para cuándo está esa novela? Yo creo que para un año. Perfecto. Un año. ¿Tú sabes lo Estaremos difícil que aquí mismo haciendo el lanzamiento de la Muchas novela. gracias. Dentro de lo narrativo, dentro de lo que son las novelas, hay muchísimo de María Jimena. Sí, es que cada escritor, mira, yo eso lo he ido aprendiendo con el tiempo y lo he confirmado con mis profesores y con todo lo que uno lee y estudia. Y es que siempre, en toda novela hay algo del escritor, Ya. porque ahí está partiendo tus sentimientos, ¿no? O sea, tú los conviertes en los sentimientos de otras personas, pero en el fondo es lo que tú has visto y lo que tú imaginas. Es tu cerebro poniendo en el papel muchas cosas pues, que hacen parte de sus propias vivencias. A mí me han preguntado mucho, sobre todo sobre mi primera novela, que si me sirvió de catarsis. Pues yo no sé hasta dónde me sirvió o no me sirvió, pero pienso que el hecho de dar a conocer que hay historias de vida y que no todo es color de rosa, pero que sin embargo se sale, Sí. es importante. Y eso creo que a uno también lo enriquece, igual que al lector, porque uno al escribir se va dando cuenta de que a pesar de lo doloroso, pues ha tenido espacios benditos que hacen que hoy seas quien eres. Sí, claro. Sí, Y entonces, mejoraste y muchas veces claro, encontraste muchas respuestas. la seguridad, y personas que dicen, oye, pues yo como te veía a ti sentada en cualquiera de tus cargos, yo decía, no, esta vida tan sencillita, ¿no? Sí. O sea, Y feliz, ha tenido pensarán. todo, ¿no? Y como yo soy la más sonreída, claro, Claro. sí, feliz. Pero sí, claro, claro que sirve de catarsis y sirve de sanación y no solamente para uno. Porque uno toca mucha gente sin darse cuenta, porque no todo el mundo escribe lo que siente, lo que piensa. Mucha gente se lo guarda y cree que es el único en sentirlo y en pensarlo. Y uno a través de sus historias, pues devela una cantidad de cosas que existen y existen en el corazón de todo el mundo. Jime, en tu vida, ¿qué lugar ocupa el doctor Luis o tu papá? Ah, no, mi papá, Virgen Santísima, mira, todos los espacios. O sea, yo pienso que gran parte de lo que yo soy, Luis Ernesto, y de cómo me formé y lo que yo proyecto, se lo debo a Luis Santander y a Alicia. Mi mamá, una mujer fuerte, que me supo dar el camino, y mi papá, que era un hombre pues que la gente como que, uy, ¿no? Le sentía cierto recelo pues por su personalidad, su tamaño, su postura. Era el hombre más amoroso, más sensible, él era un educador al 100%, él se sentaba a hacer tareas, mi mamá. Yo fui una persona que pude decir que mi papá y mi mamá me acompañaran en las tareas, los dos. Y mi papá, cuando yo ya tuve la edad pues para hacer tareas sola, me ponía horarios y yo creo que a eso se debe mi disciplina. Me decía, bueno, llegas del colegio, te tomas tu café, Claro. ves la novela y después hasta las 8 estudias. Y si no tienes que estudiar, te pones a leer. Entonces me formó, porque pues parece harto al principio, pero eso sí te da una línea de conducta. Y me imagino que la compañía en la lectura era con ellos, porque Alicita... Ah, no, mi mamá una gran lectora. Claro. Murió con el libro en la mano. Ah, sí. Una gran lectora. Y de grata recordación la Alicita. Una mujer inteligentísima. Muy inteligente. Y una mujer adelante de su época. Sí, claro. Sí. Pues la recuerdo con mucho Ah, cariño. no, es que a ti te quería y te decía, y yo me acuerdo, ay Luis Ernesto, si yo fuera joven te coqueteaba. Bueno, sí, siempre pues, te decía, ¿no? Sí, siempre, claro. Sí. Tan bella. ¿Qué te ha enseñado ser observadora, María Jimena? ¿Qué has visto que los demás a veces pasan por encima o pasan por alto? Ser observadora, Luis Ernesto, es tan bueno como malo. Es bueno porque a mí yo no pierdo detalle. O sea, yo estoy charle y estoy viendo el color de los cojines, estoy viendo a tu hija lo que está haciendo, estoy viendo los cuadros, o sea, yo estoy en permanente movimiento, te estoy observando a ti en tu conjunto. Eso me ha permitido también identificar una cantidad de cosas en las personas y ver cómo jugamos todos con unas máscaras, ¿no? Todos, la vida es como un teatro, para mí es como un teatro, porque la gente a veces... Usa una máscara para una cosa, usa una máscara para otra, usa una máscara para otra, y cuando tú eres observador notas el cambio de máscaras. Pero, ¿qué es lo importante ahí? No perder uno quién es uno. O sea, si te cambia esa máscara del que está al frente, tú... No es la tuya. No es la mía, simplemente no es la mía. Pero me permite identificar. Entonces yo pienso que ser observadora me ha permitido escribir. Sí.
Me ha permitido disfrutar la vida, disfrutar los paisajes. Mira, yo gozo viendo volar una mosca, pues. Es que yo gozo con todo lo que se mueve, con las hojitas, con las raíces, con la tierra donde se hunden los pies cuando hay barro. O sea, yo gozo con esos pequeños detalles porque los siento y los veo. Pero he aprendido con el tiempo más a gozar de las cosas pequeñas que de las grandes, porque uno tiene una edad en que, ay, no, pues se deslumbra con todo. Sí. Y quiere tener todo, y quiere tener lo mejor, y eso cree que es la vida. Después tú vas como disminuyendo ese vértice y empiezas a disfrutar de todo lo pequeño, y observar permite eso, ¿no? Pero observar también permite amar a la gente que se integra. Qué bien. Oiga, María Jimena, ¿qué te gustaría descubrir en esos próximos viajes? ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Qué sitio quieres visitar? ¿En dónde te sentirías plena? Bueno, de lo que yo he ido ya, a mí me encantó Madrid. Te cuento que a mí París, pues me encantó verlo, bueno, me fascinó la ciudad, pero a mí me encantó Madrid. Y yo les digo que era como un déjà vu para mí Madrid, era una cosa como que yo sentía que había caminado por esas calles. Bueno, yo en peliculada, te cuento, ahí me faltó pues ir a ver la casa donde había vivido en otras vidas, en peliculada yo con Madrid. Me gustaría conocer el Medio Oriente, me parece que debe ser pues otra cultura, otra cosa. ¿Y te ves en algún sitio específico, en el Palacio X o en el parque? Pues mira que eso ¿Dónde se ve esa novela? No, mi novela. Mi novela, yo lo voy a situar un poco etéreamente porque es muy difícil darle características propias porque al fin de cuentas es novela. Sí. Por ejemplo, a mí me encantaría situarla en Madrid, que me fascinó, claro. Pero mis personajes no son tan madrileños, sí, entonces claro. Tú tienes que ubicarla. Los criollitos. Tendría que conocer mucho más a fondo su cultura, su personalidad, yeah. ¿Sí me entiendes? Eso requiere desarrollar pues un estudio mucho más a profundidad, que uno lo puede llegar a hacer obviamente, ¿no? Ni yo escribo novela histórica tampoco, entonces, yeah. Bueno, yo escribo más una narración del entorno que yo vivo, porque me parece que lo nuestro es bastante interesante, sí, nuestro claro. Modus operandi es bastante interesante, y da, ¿no? Para muchas novelas, pero para muchas novelas. Entonces yo creo que eso hay que explotarlo y hay que mostrarlo también, ¿no? Pero que yo me vea en Roma, me encanta, no conozco Italia, me encantaría conocerla. Y me parece bellísimo o estar en Roma o estar por allá en esos pueblitos ahí cerca al mar. La parte de Sicilia, dice que es muy bonito. Exacto, uno ahí sentado mirando hacia lo lejos, esos paisajes extensos que no tienen como fin. Algo así, a mí me gustan las cosas que no tienen como fin. A pesar de que me gustan mucho las montañas también, pero me gusta más lo que no tiene fin, porque yo pienso que las montañas sí nos han definido mucho a nosotros en ponernos una barrera, ¿sabes? Sí, nos han enmarcado. Sí, entonces a mí me encanta como los espacios abiertos, como que tú ves al fondo y puedes imaginar muchas cosas. Muy bien. Oiga, Jimenita, ¿qué significó para usted tener dos familias? La adoptiva, la biológica. ¿Cómo empieza a ser ese engrane María Jimena? Bueno, yo tuve una ventaja, y es que mi abuela era una mujer supremamente inteligente, mi abuela María Antonia Guerrero. Y yo vivía dentro de una familia que, pues, muy iconoclasta, muy diferente, pues los Velasco, muy diferente a lo que era una sociedad muy cerrada, ¿no? Sí. Entonces yo supe desde siempre quién era. O sea, a mí no me tuvieron que contar, yo no me acuerdo que a mí me hayan dicho, mira María Jimena, tú tienes una familia que son Tomás Velasco y la nena, Tisnés, no. Yo siempre supe, mi abuela tenía una fotografía de ellos en el cuarto, sí, donde dormíamos las dos. Fueron épocas difíciles en el sentido de que yo puedo decir que tuve exceso de amor. Mimazón, amor, mi mamá Alicia pues era la encargada de ir todos los días a la casa a bañarme, a cambiarme, a sacarme a pasear, porque mi abuelita era inválida. Mis primas, Carmenza, Ruth, pues eran mis mamás. Yo tenía hartísimas mamás, sí, y me amaban y yo las amaba, pero internamente sí hay una cosa muy fregada con lo que uno considera abandono, juzgando a priori, porque uno a esa edad no tiene criterio para entender las cosas. No conoces. Pues, eso sí crea unos dolores y unas ausencias complicadísimas, ¿sabes? Y uno las carga a través de la vida, uno las carga, yo no te puedo decir que eso se borra. Uno las carga a través de la vida a pesar de todo lo bueno que lo rodea a uno, porque yo no te puedo decir que a mí no me he rodeado bueno, todo ha sido bueno.
Pero esa sensación de que te dejaron, de que tu mamá no volvió, sin conocer las circunstancias de ella en ese momento, pero yo, sabes que nunca la juzgué, siempre la he querido, siempre la he querido. No la conocí, se murió antes de que yo la pudiera conocer, pero siempre la he querido y ahora a través de mis hermanos la quiero aún más, Sí. porque ya conocí a mis hermanos y obviamente la quiero aún más. Pero es un tema complejo y yo digo que sí, para dejar un niño uno tiene que pensarlo 1000 veces. Ya. Porque imagínate yo que tuve todas las opciones, quienes no los tienen. ¿Cómo será esos dolores, esos sufrimientos, esa tristeza, ese abandono? Entonces yo puedo decir que yo soy una sobreviviente de ese tema. Además, bueno, yo tuve la presencia de Tomás de mi papá siempre. Él siempre ha almorzado en la casa de mi abuela, él cuando ya estuve viviendo yo con Luis y Alicia, siempre estuvieron ahí. Cuando mi abuela murió, yo estaba viviendo ya con Luis y Alicia, con mis papás, porque mi abuela se enfermó y nos pasaron a vivir con ellos. Y fíjate que yo a Luis Santander yo le tenía miedo, porque como yo lo veía grandote, claro, y él era el que iba a recoger a mi mamá a la casa para llevársela, entonces además no lo quería, porque sentía que me quitaba a mi mamá, a quien yo le decía Gilla, sentía que me la quitaba. Cuando llegué a la casa mi papá me entró por la comida, te cuento. Vamos a tomar helados Aljone, vamos a tomar como banana split, que yo me acuerdo que eso pues era novelería en esa época. No, pues, claro, y entonces esa barriguita mía se la debo a mi papá. Y entonces me sacaba a todas partes y nos volvimos los mejores amigos, el mejor papá, la mejor compañía. O sea, yo adoro con mi alma entera a Luis Santander y Alicia. O sea, son mis papás, son mis papás. Pero siempre te queda en el fondo de tu corazón la otra parte el vacío, el vacío. Claro. El vacío. A veces uno dice, tal vez yo no hubiera querido vivir con esa persona, porque yo aquí lo tuve todo. Yo aquí encontré mi vida, mis raíces, ¿no? Pero haberla conocido, por lo menos, dice uno, ¿no? Haberla visto, haberle dicho, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Haber hablado. Haber hablado, saber qué pasó, ¿no? A través del tiempo yo ya he conocido primas, he conocido gente, pues conocí a mi papá, a mi padrastro en unas circunstancias particulares. Yo las escribí en la novela, en una exposición equina. Él me descubrió por el parecido con mi mamá, entre 1000 personas. Él me descubrió, es que es increíble. Y me buscó y me dijo, tú eres esto. Y yo atrevida, le dije, de 18 años, dije, ¿a usted cómo se le ocurre preguntarme eso? ¿A usted qué le importa? Ajá. Pero el tipo se sentó, lloró y entonces, pues claro, a mí se me ablandó mi corazoncito. Y terminé diciéndole que sí era yo María Jimena, claro, pero que no era Velasco, sino Santander Velasco. Ahí conocí a mis hermanos, porque ya se había vuelto a casar. Y ahí va la pregunta. ¿Cómo fue conocer a los hermanos grandes ya? Claro. ¿Y cómo se empezó a relacionar y a cultivar esa hermandad de amistad? Él me dijo, ¿tienes 4 hermanos? Y yo, pues yo tenía mis 2 hermanos aquí en Pasto, ¿no? Sí. Claro, pero tienes 4 hermanos. Y yo le dije, me dijo, ¿quieres conocerlos? Claro, le dije, yo quiero conocerlos. Yo la más atrevida me fui montando en un taxi con el señor, que para mí era un total desconocido, y fui a templar a una casa. Y salió una chiquitina de 4 años con el pelito aquí cortico. Y yo estaba, en ese tiempo, uno usaba mucho cola, ¿no? En el colegio. Y entonces, y esos crespos acá, pues, alborotados. Y llegué, me quedé viendo y me dice, yo te dije, papá, que mi mamá no se había muerto. Es que mira que Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Ajá. Yo soy exacta físicamente a mi mamá. Físicamente soy exacta. Tú ves una fotografía de ella y mía de la misma edad y somos una gota de agua con otra gota de agua. Es impresionante. Entonces ahí me la llevé yo a la casa, le pedí permiso a Joaco, que era mi rector, mi decano en la universidad, le expliqué que yo era la hermana, bueno, eso. Pero para mí fue muy emocionante. Y después conocí mis otros 3 hermanos. Ellos viven en Pereira. Tenemos una relación muy linda, pero la distancia hace que uno no pueda compartir todo lo que quisiera y no haber crecido juntos, pues tenemos costumbres totalmente distintas. Pues un paisa, un pastuso, es un abismo. Pero yo de todas maneras, la genética es genética, ¿no? Entonces a mí me gusta la arepa, me gusta el frijol, soy charlona, soy extrovertida, entonces hay cosas que a uno le quedan ahí y hemos hecho muy buena empatía y yo pienso que todo ese amor de ellos también tiene que ver mucho con ese parecido mío con mi mamá, ¿no? ¿Ellos son mayores, menores? Menores. Yo les llevo tú eres 5 la años. mayor. Yo soy la mayor, pues yo tuve un hermano mayor, imagínate, es una historia, yo tuve un hermano mayor que se murió a los 6 meses de nacido, después nací yo y después nació mi hermano Santiago. Ya. Santiago fue como el que recibió todo el impacto de esta situación, porque mi papá me trajo a mí de regreso, pero Santiago se quedó allá. Bueno, y hubo una cantidad de circunstancias. A Santiago lo mataron de 30 años. Santiago murió
Y eso fue muy, muy, muy duro. Yo lo vi pocas veces en la vida, no tuve la oportunidad de compartir mucho con él, pero un muchacho inteligente, agradable. Él se murió de 30 años. Oh. Sí. Lo Oiga, mataron María por Jiménez, robarle. ¿en qué momentos del día te ves y te identificas como valiente, como guerrera, Ay, a auténtica? toda hora, a toda hora, Luis Ernesto. Es que nosotros vivimos en un medio que no es fácil. O sea, no es fácil para las mujeres, sobre todo. Somos muy muy críticos, por eso hay un dicho que dice que, Dios mío, con la vida de uno hacen novelas, pero con la propia nada, ¿no? Así es. Entonces vivimos en un medio muy crítico, en un medio que a veces juzga por juzgar, habla de todo el mundo, o sea, y yo en eso sí, sí he sido muy, muy radical en el sentido de no permitir que me digan de otros, no oír de mí absolutamente nada, pero para eso hay que tener valentía. Claro. Por eso hay que tener valentía y uno tiene que tener seguridad de uno mismo. O sea, uno no necesita que la gente le dé la seguridad. La seguridad la tiene uno dentro de sí. Y lo que uno hace o deja de hacer ha tenido una trazabilidad, llamémoslo así, Sí, un sí, sí. trasfondo que uno ha analizado. No son cosas ni situaciones que uno vive de la noche a la mañana. Son situaciones que uno ha venido percibiendo, ha venido viviendo. Y nadie está en los zapatos de nadie. Ni Así en los es. tuyos, ni en los míos, ni en los de Anita, tu hija, en los de nadie. O sea, y entonces uno tiene que mostrar valentía en eso. Uno tiene que mostrar valentía para escribir. Porque, a ver, cuando uno está que saca ese libro y uno empieza a pensar, ¿qué tal que no guste? Sí, claro. En el momento que tú entregas el primer libro, uno dice, diablos. Tiene que llenarse de valentía, de Y lo que coraje, venga. de seguridad, sí, sí. Y no, yo no soy feminista, pero sí considero que las mujeres debemos ser valientes, porque ese es el papel que nos ha tocado. Y las sociedades todas evolucionan de una manera diferente, unas más rápido, otras más lentas. En esas que evolucionan más lentas es donde más tenemos que demostrar quiénes somos y tenemos que ir un paso adelante en esto, en nuestras vidas, en el respeto por nuestras vidas, en el respeto por nuestras decisiones, en el amor que damos a las mujeres, que las mujeres tenemos un papel importantísimo que ser madres, Sol, y ser madres yo creo que es el trabajo más importante que le pueden dar a un ser humano, formador de Así otro ser es. humano. Entonces tenemos una valía gigantesca, tenemos una valía moral, una valía intelectual, una valía dentro de la sociedad que tenemos que hacer respetar. Escuchando todo esto, ¿cómo resumimos y cómo le pregunto a María Jimena cuál es el secreto para vivir todo lo que has vivido sin temor? ¿Cómo resumimos? Bueno, yo he tenido temores, yo he tenido temores y esos temores me han enseñado a no tenerlos. Para no tener temores, uno tiene que ser seguro de lo que uno hace. O sea, cuando tú tomas una decisión, sea escribir, sea casarte, sea tener hijos, sea separarte, la decisión que tú tomes en la vida, cambiar de ciudad, irte de paseo, cualquier decisión, porque todas son decisiones que te pueden cambiar la vida en un minuto, Sí, ¿no? claro. Que te pueden cambiar y dar la vuelta a la vida. Uno tiene que ser absolutamente seguro y enfrentar. Porque no todas las decisiones son buenas, no todas las decisiones son malas. Pero siempre uno tiene que enfrentar. Y ese ha sido como te digo, mi certeza, como mi certeza. El hecho de que a ti lo máximo que te pueden decir en la vida es no. Pero de ahí no puede pasar. Claro. De ahí no puede pasar. Y tú tienes que saber lo que vales. Es que tenemos que aprender a saber lo que valemos. Porque uno no vale por los puestos, ni vale por los apellidos, eso ya pasó de moda, ¿me entiendes? Eso ya no es como antes, que, ay, que eres no sé qué apellido, que mira que tú naciste aquí, allá. No, y uno tiene que hacer parte de esa evolución también. Uno tiene que hacer parte de esa evolución. Y tenemos que caminar de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que quedarnos retrasados en el tiempo, ¿me entiendes? Y con una cantidad de paradigmas y de telarañas mentales y Temores. de temores y además doble moral. Exacto. No, uno no se puede permitir ese tipo de comportamientos Muy en la bien. vida. Y ahí es ahí donde tienes que ser valiente. Perfecto. No hay más remedio. Valentía. Sí. Oiga, Jimenita, usted fue alcaldesa de nuestra ciudad.
Niñita, niñita, yo no sé muy cómo. niñita. Sí. En esa época, cuando en el país había mística, cuando había nombres que movían los Era tan corazones diferente de la todo. juventud, bueno. Y fuiste la primera alcaldesa. No, no, la segunda. Primero fue Ángela Ah, Chamorro. primero fue la Angelita Chamorro, sí. Pero en esa época el país vivía una situación muy, muy compleja. Sí. ¿Qué pasó con la política? ¿Por qué abandonamos la política, María Jiménez? Pues varias razones. Tú también la abandonaste. Sí. O sea que debemos tener algunas cosas en común ahí. Bueno, mira, una de ellas es que yo nunca estuve en el espacio de ser candidata, ¿no? De ser candidata, de lanzarme. Ahí, por ejemplo, yo no fui valiente. Mira, ese es un caso Sí. de falta de valentía, porque esa era una época en la que no contaba tanto como hoy la plata, o sea, esas campañas tan costosas, tan difíciles. En ese tiempo había mucho más misticismo, ¿me entiendes? En la política, la gente miraba tu capacidad. Yo viví varias campañas políticas, las viví como observadora, digamos, ¿no? Pero no como protagonista. Entonces, yo digo que eran otras épocas. A mí me dio, no sé, me faltaron agallas en ese aspecto, me faltaron agallas, tal vez las circunstancias de la vida, la muerte de mi papá, circunstancias familiares, bueno, uno se enreda en una cantidad de cosas que al fin terminan como desvirtuando todo lo que tú estabas creyendo, ¿no? También el destino debe jugar algo ahí. Fue realmente eso, y en la política, en los cargos públicos, pienso que me fue bien. Sobre todo trabajé mucho, trabajé con honestidad, pues el tiempo lo ha dicho, ¿no? Que ocupé todos los cargos públicos habidos y por haber, nunca tuve investigaciones, nunca tuve absolutamente nada. Pero esa inestabilidad de depender tú siempre de otra persona, si no cuentas con la persona que es como tu jefe político, pues me parecería complicadísimo trabajar en el sector. Yo nunca tuve ningún tipo de presiones, nunca me pidieron absolutamente nada, entonces tal vez por eso pude trabajar libremente, ¿me entiendes? La visión era otra, la Sí, la visión visión del era hacer otra. político. Sí, sí, Y sencillamente las personas que dirigían la política eran otras. eran otras. Uh-huh. Y había otros sentimientos y otras bondades también de la misma gente hacia la Claro, política. claro, así es. ¿El José doctor Ernesto. Ruiz fue político? Claro, pero yo digo que era un político de esa época, ¿no? Era como un prohombre, ¿no? Claro. Él fue senador de la República, Sí. él fue senador y, bueno, fue alcalde, fue rector de la universidad por muchísimos años, que ese cargo en ese tiempo era político. Sin embargo, a él lo fueron renovando en su cargo varias épocas. Dicen que fue el mejor rector de la universidad. Yo lo digo con orgullo, claro, porque soy Sí. la hija. Ha habido muy buenos rectores, pero él le dio un empuje a esa universidad en Claro, un todo momento en lo que que era es Toro chiquita. Bajo, todo lo y las Sí, cosas nuevas que se hicieron en la sí, universidad. Y debe ser sí. muy bonito para ti llegar a la Universidad de Toro Bajo Con y ese encontrarse auditorio, el sí. auditorio Luis Luis Santander Benavides. Santander Y yo por eso le Benavides. puse Luisa a mi hija, Ah, para que ella se sintiera identificada con Luis Santander, que era un hombre honesto, un hombre limpio, un hombre inteligente, un hombre amoroso, que ese nombre fuera su impronta. eso creo que tenemos todavía una parte de obligación de rescatar todo eso que hicieron los viejos, porque esa Sí, historia no se puede perder, claro. María Jiménez. Y la hemos ido dejando perder. O sea, Claro, en eso sí tenemos un mea culpa muy grave. se ha Sí, ido se ha ido perdiendo, perdiendo. Pero somos también, responsables, por eso te digo, es un mea culpa de todos nosotros, ¿no? porque es lo que te digo, ahí se nos ha faltado valentía, ¿ves? Nos ha faltado valor civil. Claro, ¿no? Y sobre todo creímos que el tiempo era más largo, en Ujú. donde le dimos largas a muchas cosas y dejamos muchas cosas importantes para Es lo lo que te digo, último. no supimos priorizar en el sentido de la vida pública, ¿no? No supimos priorizar, nos dejamos, diría yo, entre comillas, derrotar un poco en nuestros sueños. Con unos compromisos de vida bonitos, Bonitos, sanos, sanos, exacto. ¿no? Pero Sí, en libertad, sí, sí, en sí. libertad. Porque Oiga, eso es lo que hemos buscado siempre, así los seres humanos, ¿no? Ser auténticos, ser nosotros mismos, tener nuestros espacios, y nos frustra no tenerlos, y nos frustra que nos opaquen, y nos opaquen en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí. Que no te dejen ser, mejor dicho, que no te dejen ser, y nos van frustrando una cantidad de cosas que a esta altura tú ya las tienes muy bien reconocidas. Oiga, Jime, escuchando todo esto y escuchando cada una de esas vivencias, ¿cómo podemos nosotros ver lo que pasa en nuestra sociedad hoy, en nuestro pasto, en el departamento,
en el país, la juventud? ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos ayudar para que veamos la próxima generación actuando, una próxima generación activa dentro de cada uno de los procesos que necesitamos vivir? Sabes que yo he visto en general, sobre todo en los trabajos, porque a mí me ha tocado ya en los últimos cargos que tuve ser casi la mamá, porque pues ya mi diferencia de edad con los que trabajaban ya no era como la de cuando estuve en la alcaldía, ya Sí, era una claro. diferencia grande de edad, que yo podría ser la mamá de todos esos muchachos. En la alcaldía era al contrario, Al contrario, los mayores eran los... Claro, y uno era el pequeño, acá Sí. no, acá uno pues era la mamá y la del ejemplo, pero uno ve mucha apatía, ¿sabes? Mucha apatía. Yo hablaba con ellos y les decía, "Oigan, ¿ustedes oyen noticias? ¿Ustedes leen? ¿Ustedes se leen el periódico?" Y me decían, no, viven muy momentáneamente, o sea, no hemos sido lo suficientemente capaces para movilizar esos valores culturales que nosotros tuvimos. Por ejemplo, la gente lee muy poco ahora. Hay gente que lee, pues no voy a decir que todos, pero la gente lee muy poco. Porque las personas, dentro de toda la corriente ya pues de lo digital, ¿no? Se enfoca mucho más en eso. Y fíjate que a uno a veces le pasa con el celular, que le cuesta trabajo desprenderse. Imagínate a nosotros, que eso ya nos llegó de viejos. Imagínate la gente que nace con los celulares en la mano y que nace con la tecnología en la mano y con el chip de la tecnología en la cabeza. Entonces pienso que sí tienen que haber espacios donde se transmita esos valores y nos den la posibilidad de demostrar que a esta edad para nosotros fue importante para nuestro crecimiento personal y para el desarrollo de nuestra ciudad, del departamento, del país. Uno ve gente joven muy activa, muy buena, gente maravillosa, muy preparada. Gente muy preparada. Ahora la gente tiene que tener 5 o 4 idiomas, 5 doctorados, la competencia es bravísima y lo que tú no hiciste a los 30 años difícilmente ya lo haces después, que nosotros no tuvimos pues digamos esa competencia tan grande, ¿no? Sin embargo, eso de que la sociedad viva tan aislada ahora hace que no haya cohesión y no se impulsen las cosas, porque yo pienso que las cosas las hacen como los nidos humanos, ¿no? Sí. Como las colmenas humanas son las que pueden promover el desarrollo y promover los valores culturales. A mí me parece que a los muchachos se les debe incentivar mucho más la comunicación tú a tú, que escuchen más, que oigan un poco más a sus mayores, que es lo que se ha perdido, que capten lo bueno y lo malo de nosotros, porque nosotros fuimos una generación que tuvimos tanto de bueno como de malo. Sí, claro. Lo que estábamos hablando, por ejemplo, que nosotros dejamos abrir espacios que ellos no pueden permitirse dejar abrir. Importantísimo que volvieran a la región. Ya mucha gente no está volviendo a la región. Entonces son contados los muchachos que tú ves que vuelven a Pasto, pero también es que hay que generar oportunidades. Claro. Entonces cuando ven que el único empleador es el gobierno y que la empresa privada, a pesar de que ha crecido mucho, pues no tiene toda la capacidad para tener esa mano de obra, se complican más las decisiones de estos niños de esta época. Eso sería importante, que toda esa gente con ese nuevo conocimiento venga, pero que entiendan que las comunidades somos comunidades, no somos individuos prendidos de la tecnología viviendo mundos aparte. De acuerdo, y ahí es donde lo comentábamos hace un momento, donde viene también el conocer algo de la historia, empezando de la historia familiar de cada uno. Lógico, eso no se puede olvidar. Las historias y las historias comerciales y las historias políticas vividas en cada una de nuestras regiones. Hoy no tenemos gente del campo, hoy no tenemos gente que quiera regresar, como tú dices, porque Pasto no ofrece unas oportunidades. ¿Qué ves, María Jimena, qué ves de ti en tu hijita Luisa? ¿Cómo se proyecta esa niña que recibió todo el amor y recibió todo el apoyo y la compañía de una mamá como María Jimena? Mira, yo veo a Luisita que superó a la maestra. Primero, Luisa María tiene Luisa María es más pragmática, ¿me entiendes? Yo soy muy emocional, entonces eso también tiene sus buenas cosas, también sus malas. Luisa María es más pragmática, es más racional que yo. Fíjate que ahí, cuando yo la vi crecer, yo vi que ella iba a ser pues, muy diferente temperamento al mío. Sí. Ella es mucho más racional, es una mujer con muchísimos valores.
Ella es una mujer con muchísimos valores. Yo digo, parece de la época de mi mamá. Es una mujer estricta con ella misma. Yo a veces quisiera que fuera como más abierta, ¿no? Pero esa es su personalidad, se la respeto y se la admiro. Es una mujer muy juiciosa en el trabajo, muy de vida familiar. Por fortuna en Bogotá nosotros pues tenemos un grupo familiar grande que ella se apoya y se acoge mucho en eso. No la veo precipitada en las decisiones. Ella me dice, mamá, yo sí quiero casarme, quiero tener hijos, pero no la veo precipitada, no la veo como que ese fuera el fin último de su vida, ¿no? Sí, cambiaron los momentos. Los momentos. Pero vuelvo y te digo que yo les veo es que viven más en presente. Se proyectan menos hacia adelante. O sea, viven más el presente. Yo he tratado de hacerle ver a Visita eso, ¿no? Y charlamos mucho sobre el tema. Y ella me dice, sí, mamá, tienes razón. Pasto, por ejemplo, para ella se volvió complicado porque tiene su maestría en organización y dirección de eventos empresariales. Entonces es más cerrado el campo. Sí. Pero ella ama a Pasto, que eso me parece muy importante. El hecho ya de amar su ciudad, de amar sus raíces, de tener su familia también aquí, aunque pues aquí le quedo soy yo. Y mi prima y Rocío, pues son 3, 4 personas las que estamos ya en Pasto, no es más. Pues ella, sin embargo, ama esta ciudad, pero no la veo con deseos de volver. Entonces ahí es cuando tú como padre, ¿cómo haces para influir en esa decisión? No puedes. Tú lo que tienes que hacer es mostrarle los campos que hay, pero son ellos, en fin, quienes deciden, ¿no? Entonces yo en la Luisita veo además una mujer con un alto concepto de los demás. Ella no permite la crítica. O sea, ella sí cumplió mi sueño de que no pertenezca a la sociedad que juzgue, sino a la que acompaña. Yo siempre he dicho que uno debe estar en la sociedad que acompaña, junto a personas que te aportan, no que te restan. Y en eso sí, ella es así. Ella no permite, ella no discrimina. Es una mujer muy chévere, es callada, pues que eso no sé si es una cualidad o no, es una forma de ser. Sí, claro. Yo creo que no la dejo hablar, ¿no será? De pronto, puede ser. Jimenita, llegamos al momento de la energía limpia, de la pregunta Montagás. En las letras que nos acompañan en la mesa de B1501 hay 5 preguntas. Por favor, escoge una pregunta. Con ustedes da miedo. Espérame a ver, voy a coger esta. Bueno, no es esa la pregunta. La pregunta está acá. Ah, ya. ¿A qué lugar, momento o persona siempre vuelves? Oiga, no la escogimos. Bueno, te digo algo, que a la edad que estamos nosotros siempre volvemos, ¿no? Porque estamos hechos para atrás, ¿no? Sí. Porque uno tiene más tiempo hacia atrás que hacia adelante, entonces Así uno se llena de recuerdos. Yo siempre vuelvo a mi abuela, a mis padres, vuelvo a mis compañeras de colegio. Fíjate que después de no habernos visto mucho tiempo, nos reencontramos, entre ellas con Elisa, con tu hermana, sí. Nos charlamos, somos mujeres que nos acompañamos, que compartimos, que respetamos la vida de cada una de nosotras. Es un grupo de mujeres muy chéveres, pero siempre vuelvo a mi corazón y me siento muy agradecida de ser María Jimena, de vivir en esta ciudad y de estar aquí contigo. Muchas gracias. Oiga, qué bonito eso. ¿Qué va a decir la gente de María Jimena Santander en el futuro? ¿Qué significó para muchísima gente del futuro María Jimena Santander? ¿Qué opinas, Luis Ernesto? ¿Qué dices tú? Yo sé qué decir, pero la pregunta es para mí. De mí pueden decir que soy una mujer que se sabe qué esperar de mí. O sea, nadie puede esperar cosas distintas a lo que yo soy. Yo soy muy, muy transparente, muy transparente. Yo soy auténtica. Soy auténtica y mi corazón es un corazón que ama, que siente, que vive y que se siente pleno. Que se siente pleno. Esa canción, no puedo pensar con esa canción. Con esa canción no puedo pensar, niñas. Pero esa es la parte bonita. Sí, del cierre de la entrevista. Entonces, mira, por ejemplo,
a mí esas canciones me dan ganas de llorar, por ejemplo. Ajá, claro. Sí, se me aguó el ojo porque, Sí. porque me trae recuerdos bellísimos de mi época linda de la vida, que tú sientes que estás pleno, que cumpliste tus sueños, tus deseos, y ahora la oigo y, no sé, se me llena el corazón con esa Pero canción. son las épocas iguales siempre, del amor, de la tranquilidad, Cambia, ¿no? de Todo la cambia, esperanza, todo de la cambia, ilusión, ¿no? de todo. Todo cambia en la vida, ¿no? Eso es como un vaivén, ¿no? Como un vaivén, y la vida es dinámica y no se detiene, pero la mente nos permite volver a donde queremos estar. Es lo Así que tú me es. preguntas aquí. Así es. Esa canción me permite volver a mí. Me permite volver a momentos de mi vida, ¿me entiendes? A mí, mi Qué mente. bonito. Y como que sientes otra vez, ¿no? Como que sientes otra vez lo que sentías en ese momento, quién eres en este momento también hace parte de eso. Sí, claro. Y también, ¿sabes qué? La palabra que yo siempre he dicho, ¿no? La valentía. Quiero que me recuerden como una mujer valiente, auténtica, con una moral consolidada y que decido de acuerdo a mis sentimientos y a mi forma de pensar. María Jimena la guerrera, María Jimena luchadora y María Jimena de gran proyección, una mujer de gran proyección y una mujer ejemplo. Eso es. Gracias. Gracias por haber venido. Te quiero mucho, Ben. Igual. Y aquí estaremos siempre. Gracias. Y un saludo fraterno para toda la familia. Gracias.